Hoy vamos a empezar con el tema de programación lineal. Cuando hablamos de programación lineal también tenemos que tomar en cuenta eh, en qué se utiliza. En este caso, se dice que las decisiones administrativas implican hacer un mejor uso de los recursos y los recursos se utilizan para elaborar diferentes productos o servicios. En este caso, programación lineal o PL, como la vamos a llamar en adelante, va a ser una técnica de modelado matemático que ayuda en la planeación y toma de decisiones sobre la asignación de recursos. Pero bueno, ¿qué es programar? Estoy seguro que la mayoría de ustedes están acostumbrados a escuchar la palabra programar y es algo que prácticamente han hecho ya durante muchos días a través de la carrera. En nuestro caso, programar va a ser modelar y resolver matemáticamente un problema. En nuestro caso, cuando hablamos de programación lineal, que es el primer tipo de programación que vamos a ver en esta parte del curso, lo que consiste es en hacer modelos matemáticos que resuelvan mediante un programa. En este caso, vamos a utilizar Solver, que es un aplicativo de Excel, para poder obtener respuestas de una forma más rápida. Cuando hablamos de programación lineal, vamos a tener también ciertos requerimientos para poder desarrollar un problema. Entonces, la programación lineal se utiliza en problemas de muchos tipos. Nosotros podemos utilizarlo para resolver un problema industrial, por ejemplo, encontrar cuál va a ser la cantidad óptima para producir eh, en una línea de ensamble, por ejemplo. Podemos resolver problemas financieros y encontrar, por ejemplo, una mejor cartera de inversión. Podemos resolver problemas, por ejemplo, de comercio, donde nosotros podríamos determinar rutas de entrega para diferentes productos y que sea al menor costo. En contabilidad también podríamos encontrar algunos problemas de contabilidad donde podamos resolver también situaciones donde se requiera maximizar utilidades o bajar costos de producción. En el caso de la agricultura y la ganadería, inclusive la programación lineal, nos puede ayudar a, por ejemplo, hacer formulaciones de menor costo para lo que son insumos agrícolas o poder, por ejemplo, desarrollar una línea de alimentos para animales que mantengan las características de nutrición, pero también que no vayan a exceder los costos que nosotros vayamos a querer tener. Entonces, para esto todos los problemas van a tener propiedades y van a tener suposiciones comunes, que es de lo que vamos a partir. Según los requerimientos, vamos a tener, por ejemplo, como el de minimizar o maximizar un objetivo. Todo problema de programación lineal tiene que enfocarse en esta primera parte. Tenemos que estudiar el problema, identificar qué es lo que nos están pidiendo o qué es lo que queremos resolver y usualmente va a estar enfocado en minimizar o maximizar algo. Y generalmente aquí se habla de un objetivo que va a ser en adelante la función objetivo del problema de programación lineal. Todo objetivo se debe establecer con claridad y tiene que poder definir matemáticamente. Es muy importante que cuando nosotros estemos haciendo un análisis podamos definir nuestra función objetivo de forma matemática. Y además, nuestra función objetivo tiene que responder a ciertas limitaciones o restricciones, que sería el siguiente paso. Los problemas de programación lineal tienen en común limitaciones o restricciones que acotan el grado en que se puede alcanzar el objetivo. Por ejemplo, podemos tener restricciones de personal, restricciones de maquinarias disponibles, restricciones en cantidad de dinero. Y si se desea minimizar o maximizar una función objetiva sujeta a recursos limitados, estos recursos limitados también van a ser nuestras restricciones. Entonces, por ejemplo, si yo quiero maximizar mis ventas de productos, pero, por ejemplo, tengo 3 empleados que pueden trabajar por X cantidad de horas, entonces ya tendría que crear mi propia función objetivo, ¿verdad? Que va a estar enfocada en la parte de maximizar las ventas, pero las limitaciones que yo voy a tener podrían ser, por ejemplo, la cantidad de empleados o podrían ser la cantidad de horas también que cada uno de estos empleados van a estar trabajando.
Luego tenemos que aprender a evaluar cuáles son las alternativas disponibles. Se dice que si no existieran alternativas, no hay necesidad de usar un problema o un método de programación lineal. En la fabricación de 3 productos diferentes, por ejemplo, se puede utilizar programación lineal para decidir cómo distribuir entre ellos sus recursos de producción que sean limitados. Entonces, si ustedes ven, aquí se combina un poco lo que nosotros veíamos también en microeconomía, ¿verdad? Sobre la existencia de los recursos y lo limitados que son para la producción y por lo que es necesario también aprender a maximizarlos. Cuando nosotros estamos creando nuestro problema de programación lineal, también tenemos que saber que hay que hacer relaciones matemáticas. En nuestro caso, como estamos hablando de programación lineal, vamos a hablar de que las relaciones matemáticas también deben de comportarse de forma lineal. Entonces, la función objetivo y las restricciones se deben expresar en ecuaciones o en desigualdades que sean lineales, o lo que conocemos como ecuaciones de primer grado. Entonces, cuando hablamos de lineal, esto implica que tenga proporcionalidad y que tenga adición. Cuando hablamos de proporcionalidad, eso significa que si la producción de una unidad de un producto, por ejemplo, utiliza 3 horas, la producción de 10 unidades debería de tomar 30 horas. Y cuando hablamos de adición, eso significa que el total de todas las actividades va a ser igual a la suma de las actividades individuales. Por ejemplo, si la fabricación de un producto generó una utilidad de $3 y la elaboración de otro producto generó una utilidad de 8, la utilidad total sería la suma de estas dos, que sería de 11. Ahora, con respecto a lo que es la certeza, en programación lineal existen condiciones de certeza y aquí lo que quiere decir es que se conoce con certeza el número en el objetivo y en las restricciones y estas no van a cambiar durante el estudio. Y esta es una de las partes importantes también de cuando se habla de problemas de programación lineal. En realidad, una vez que nosotros logramos conocer con certeza nuestra función objetivo, nosotros debemos aprender también a organizar las diferentes restricciones y no solo organizarlas, de poder cuantificarlas, saber el total de restricciones que puede tener el problema que estamos haciendo para que la respuesta que nos vaya a dar vaya a ser la más certera posible. Otra característica va a ser la divisibilidad. Se supone divisibilidad y eso quiere decir que todas las soluciones que vayamos a tener no necesitan números enteros. Por el contrario, son divisibles y quizá tomen cualquier valor fraccionado. En problemas de producción, a menudo se definen variables como el número de unidades fabricadas por semana o por mes. Y un valor fraccionado como 0.3 sillas, por ejemplo, simplemente significaría que se trata de un trabajo en proceso. Entonces, cuando nosotros tenemos valores decimales, hay que considerar lo que no son unidades completas. Luego vamos a ver otros problemas en programación lineal, que en este caso se llamarían programación entera, y es cuando nosotros deseamos que nuestros resultados vayan a estar expresados como números enteros. Por otro lado, también vamos a tener otro requerimiento que son que las variables sean no negativas o que las variables no sean negativas. En este caso, todas las respuestas o variables no son negativos. Valores negativos de cantidades físicas se van a considerar imposibles. No podríamos tener menos 3 sillas, por ejemplo, de producción para poder maximizar las utilidades. Para la formulación de problemas con programación lineal, primero se desarrolla un modelo matemático que representa un problema administrativo. Para esto se debe entender el problema administrativo al que se enfrenta. Una vez entendido, va a ser posible desarrollar la formulación matemática del problema. Y para esto hay que seguir diferentes pasos. El primer paso se va a decir entender cabalmente el problema. Quizás este sea uno de los más complicados cuando estamos empezando a hacer programación lineal, porque requiere mucha atención y requiere leer cuidadosamente lo que estamos haciendo. Una vez desarrollado este paso, tenemos que identificar el objetivo y cuáles van a ser las restricciones, ya que es importante también en un ejercicio poder tener un marcador para ir seleccionando
las diferentes variables, poder identificar la función objetivo, marcarla y luego poder identificar cuáles son las restricciones que nos están pidiendo tener. Luego de esto ocupamos definir las variables de decisión y utilizar las variables de decisión para poder escribir expresiones matemáticas de la función objetivo y de las diferentes restricciones. Vamos a ver esto como ejemplo. Se dice que hay una compañía que fabrica mesas y sillas. Estas van a ser de bajo precio. Los procesos de producción son muy similares, ya que cada una requiere un cierto número de horas de trabajo en el departamento de carpintería y un número de horas en el departamento de pintura. Bueno, va a ser pintura y barnizado y va a estar distribuido de la siguiente manera. Entonces, si nosotros vemos aquí, vamos a tener las horas por unidad que estamos teniendo. Vamos a tener las mesas y vamos a tener las sillas. Vamos a tener el departamento de carpintería y el departamento de pintura y barnizado. Entonces, si nosotros vemos esto de esta forma, vamos a decir que las mesas van a requerir 4 horas en carpintería y 4 horas en barnizado. Y si hablamos de las sillas, vamos a decir que las sillas requieren 3 horas de carpintería y tan solo 1 hora en barnizado. Ahora, si decimos que durante el periodo de producción hay disponibles 240 horas de tiempo en carpintería y 100 horas de tiempo en pintura y barnizado, y la utilidad generada por cada mesa va a ser de 70 y de cada silla es de $50, podríamos ampliar nuestro cuadro de esta forma. Vamos a entender también qué es lo que se está diciendo aquí. Si nosotros hablamos de las horas por semana que se dice que están disponibles, por ejemplo, aquí, entonces estamos hablando de que, por ejemplo, el departamento de carpintería solo trabaja 240 horas a la semana. Y el departamento de pintura y barnizado trabaja un poco menos, trabaja 100 horas, nada más. Y luego estamos diciendo que vender una mesa nos genera $70 en utilidad y vender una silla nos va a generar $50 en utilidades. Ya aquí, si ustedes ven, podemos armar un problema de programación lineal que nos va a permitir saber cuánto va a ser nuestra máxima utilidad, y hay que entender esa máxima utilidad como primero la sumatoria de cada una de las utilidades unitarias. Segundo, hay que ver esta máxima utilidad en función de cuántas mesas y cuántas sillas podemos hacer, según la limitación que vamos a tener, que en este caso es la disponibilidad de horas del departamento de carpintería y del departamento de pintura y barnizado. ¿Cuál es la mejor combinación de mesas y sillas a fabricar para obtener una utilidad máxima? Bueno, esta pregunta también nos da una luz de lo que queremos hacer. Se está hablando de una combinación. Podríamos determinar de pronto que es mejor hacer más cantidad de mesas que, por ejemplo, más cantidad de sillas, pensando en ese caso, porque las mesas generan más utilidad. Pero para poder resolver esto también va a estar en función de la cantidad de horas que requiere cada uno de los departamentos. Usualmente no se realizan soluciones gráficas, en este caso porque tienen el limitante de que una solución gráfica funciona solo cuando tenemos dos variables, y nosotros en adelante vamos a ver problemas que son más complejos. Sin embargo, no se excluye el análisis gráfico, ya que también muestra algunos criterios de decisión que son muy, muy importantes. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de esta forma. Vamos a tener dos ejes. En el eje horizontal vamos a poner las mesas y en el eje vertical las sillas. Las estamos poniendo aquí en los ejes y vamos a expresar la restricción de esta forma. Aquí hay algo importante. Si estamos hablando de 4M y 3S, tiene que ser menor o igual a 240. Eso hace referencia a este cuadro que tenemos aquí.
En ese cuadro, nosotros estamos diciendo que el departamento de carpintería puede hacer 4 mesas y 3 sillas con el limitante de las 240 horas por semana. Entonces, por eso lo expresábamos de la forma anterior. Básicamente aquí estamos diciendo que para poder lograr hacer estas 4 mesas y para hacer estas 4 mesas y 3 sillas tenemos que utilizar un tiempo que sea menor o igual a los 240. Bueno, entonces aquí nosotros vamos a poner que nuestra primera restricción va a ser que hayan 4 mesas más 3 sillas y estas tienen que ser menor a 240. Y de aquí nosotros también vamos a expresar la ecuación que tenemos aquí abajo. Para trabajarlo de una forma más sencilla, lo que vamos es a quitar el menor igual para trabajar como una igualdad. Hablando o recordando lo que nosotros ya vimos en el colegio, por ejemplo, de álgebra lineal, nosotros vamos a saber que, por ejemplo, una ecuación lineal con dos variables, al final lo que va a hacer es una recta. Entonces tenemos que despejar esta fórmula para poder obtener esa recta. Haciendo el despeje como corresponde, vamos a decir, o vamos a encontrar primero lo que es la región factible. Entonces, aquí vamos a tener nuestra primera gráfica, que esta va a ser en función de la cantidad de mesas y sillas que planteaba el problema original. Entonces, para hacer esto, vamos a desarrollar este ejercicio de la siguiente forma. Vamos a tomar el ejercicio original y decíamos, tenemos 4 mesas más 3 sillas. Esto va a ser igual a 240. ¿Okay? Ahora vamos a poner, por ejemplo, que las mesas van a ser igual a 0. Recuerden que aquí para resolver la ecuación lineal, lo que nosotros tenemos es que ir despejando cada variable. Ahora, una vez que decimos que m va a ser 0, vamos a tener aquí que 40 por 0 más 3s va a ser igual a 240. Básicamente ahora diríamos que 3s va a ser igual a 240 y si queremos despejar s, vamos a decir que s va a ser igual a 240 dividido entre 3. Y en ese caso s nos va a dar igual, perdón, en ese caso nos va a decir s nos va a dar igual a 80. Una vez determinado el valor de 80, lo debemos de poner en el eje que corresponde a las sillas. ¿Qué está diciendo esto? Bueno, a la hora de despejar las mesas y poner las mesas en 0, entonces le estamos diciendo que este eje va a ser de 0,80. 0 mesas y 80 sillas. O que 80 va a ser nuestra cantidad total de sillas que podemos hacer si distribuimos el tiempo que tenemos solo fabricando sillas. Y en ese caso, no vamos a fabricar ninguna mesa. En ese caso, mesa sería 0. Ahora, de la misma forma, se resolvería la otra variable. Y este m igual a 60 es el que nosotros estamos colocando en esta parte de aquí. También tenemos que recordar que teníamos la otra ecuación que lo que decía era que teníamos 2 mesas más una silla, y esto iba a ser igual a 100. De la misma forma que la anterior, despejamos estas variables para entonces obtener nuestros valores de 100, para obtener nuestros valores de 100 y nuestro valor de 50. Ahora podemos analizar las gráficas de la siguiente forma. Bueno, ya nosotros vimos la cantidad de mesas y sillas que podríamos hacer de acuerdo a cada una de las restricciones que tenemos de tiempo. Entonces, si nosotros vemos este borde
que sale de acá, esta parte que sale, esto va a estar justificado como la restricción. Voy a ponerlo como una R. Va a ser la restricción de lo que es la pintura y el barnizado. Vamos a ponerlo como barniz. Y si vemos la siguiente que sale aquí, en realidad esta viene de esta otra restricción que aquí era del departamento de carpintería. Aquí lo que yo estoy buscando es de dónde vienen las rectas. Esta primera salió de la búsqueda del departamento de carpintería y la segunda del departamento de pintura y barniz o barnizado. En este caso, nosotros lo que queríamos era encontrar cuál es la región factible. Y la región factible es la que nosotros vamos a encontrar aquí de un color cafecito. Vea que es importante que vean que cuando nosotros hacemos esta gráfica, estamos excluyendo cualquier cosa que quede más lejos de esto. Vamos a verlo así. Estamos excluyendo cualquier cosa que salga de esta frontera. La frontera nosotros la delimitamos con la unión de las dos gráficas que teníamos. En este caso, también podríamos decir que la región sombreada representa el área de las soluciones que no van a exceder ninguna de las dos restricciones. Cualquier combinación de elementos que tengamos aquí, en cualquier punto dentro de esta región factible, no va a exceder las limitaciones que nosotros tenemos. Si nosotros nos pasamos, por ejemplo, a este punto, este pequeño triangulito blanco que tenemos aquí, y nos posicionamos en un punto, aquí estamos sobrepasando la primera restricción, que sería el departamento del departamento de carpintería. Y en este caso, si nos ponemos o si nos pasamos de esta línea y nos posicionamos en este triángulo, estaríamos sobrepasando el departamento, las restricciones del departamento de pintura y barnizado. Y aquí, en cualquier área fuera de esta gráfica, vamos a decir que estamos sobrepasando las restricciones de barniz o de pintura y barnizado y el departamento de carpintería. Cuando hablamos de la isoutilidad, lo vamos a ver de la siguiente forma. Entonces, después de que graficamos la región factible, se debe encontrar la solución óptima al problema. Y ya ahora sabemos que nuestra solución óptima va a estar dentro de esta región factible, pero no sabemos exactamente dónde. ¿Cómo se selecciona el rendimiento con mayor utilidad? Va a ser utilizando la recta de isoutilidad. Bueno, en este caso, con la recta de la isoutilidad, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer las utilidades iguales a cierta cantidad monetaria que sea arbitraria. Pero la idea es que sea arbitraria, pero pequeña. En este caso, vamos a elegir 250, vamos a elegir 2100, ya que 2100 es un nivel de utilidad que se obtiene fácilmente sin transgredir ninguna de las restricciones. Y vamos a hacer entonces una nueva función objetivo. Y vamos a decir que la función objetivo va a ser igual a 2100, ¿verdad? Que son nuestras utilidades. Van a ser igual a hacer 70 meses y hacer 55. Entonces, aquí lo que estamos es obteniendo otra ecuación de otra recta. Y esa recta que estamos haciendo es la recta de isoutilidad. Y aquí, dentro de esta recta, lo que nosotros vamos a encontrar representadas son todas las combinaciones de mesas y sillas que pueden hacerse bajo la utilidad de 2100. Entonces, cualquier valor que esté sobre esa recta nos va a generar 2100, que es muy, muy similar a los conceptos que habíamos visto en el semestre anterior con lo que eran las isocuantas y los isocostos. Entonces, hacemos los despejes, vamos a hacer los despejes necesarios para poder encontrar la solución a esta recta. Y lo vamos a poner gráficamente como lo vemos aquí. Entonces, a la hora de poner nuestros valores, vamos a tener un nuevo valor para las sillas
y vamos a tener un nuevo valor para lo que son las mesas. Bueno, ahora podríamos decir que la recta de disutilidad, cuando la hacemos a 2100, no produce la cantidad máxima posible para la empresa, ¿verdad? De mesas y sillas. Entonces, en ese caso, el ejercicio también va a consistir en ir realizando diferentes pruebas con diferentes rectas para obtener diferentes combinaciones de mesas y sillas a elaborar. Y vamos a seguir haciendo pruebas y haciendo pruebas. En realidad de eso consiste este ejercicio y tal vez por esto la parte gráfica no es tan utilizada, sino es mejor utilizar un programa matemático porque a la hora de estar haciendo pruebas lo que vamos a ir haciendo es cada vez generando mayores rectas. Se supone que estas van a ser paralelas una de otra, entonces vamos a ir obteniendo diferentes rectas conforme vamos probando y vamos a llegar a un punto. ¿Cuál es ese punto? Bueno, vamos a encontrar un punto de tangencia entre nuestra recta y su utilidad y el borde o la frontera que nosotros habíamos buscado anteriormente. Y en ese caso, cuando logramos encontrar ese único punto de tangencia, vamos a estar encontrando nuestra solución óptima. Para este ejercicio, la solución óptima entonces se va a encontrar cuando tengamos la cantidad de mesas vaya a ser igual a 30 y la cantidad de sillas vaya a ser igual a 40. Y para encontrarla, después de ir haciendo varias pruebas, lo que logramos determinar es que 4100 va a ser nuestra utilidad máxima. Y en este caso, 4100 va a estar asociado a 70 mesas y 50 sillas. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que lo que requerimos es, o que nuestra solución óptima es de 40 mesas y, de 30 mesas y 40 sillas? Bueno, eso va a salir de la combinación que tendríamos a la hora de buscar los datos en nuestros ejes. Básicamente, vamos a decir que tenemos 40 mesas, sería nuestro valor que estaría aquí más próximo. Bueno, esto es nuestra escala, ¿verdad? Nos está cayendo casi en el 30. Y 40 sillas sería el valor que encontraríamos en este otro eje de acá. Como les digo, bueno, el problema es que la gráfica nos hizo escala y este 42 debería estar un poco más arriba. Pero a la hora de que si se hacen las gráficas de la forma correcta, ahí podríamos obtener nuestros dos valores. Esto era solo para dar este ejemplo. Ok. También existen otros métodos. En realidad también existe un método que se llama el método punto esquina. Entonces, otro método para resolver problemas de programación lineal utiliza el método punto esquina. Implica considerar la utilidad en cada punto esquina de la región factible. La teoría matemática de un problema de programación lineal establece una solución óptima a cualquier problema o establece que la solución óptima a cualquier problema se encuentra en un punto esquina o en un punto extremo de la región factible. Solo se necesita encontrar los valores de las variables en cada esquina y se podrá encontrar la solución óptima en cada una o más de ellas. Entonces, el primer caso va a ser graficar las restricciones y encontrar la región factible como ya lo habíamos hecho. Y luego de esto vamos a buscar los diferentes puntos esquina. Entonces, ya teníamos, pensando aquí, tenemos el primero que va a ser 0,80, tenemos 50,0, tenemos 0,0 y este de acá es quizás el que es un poco más complicado de encontrar, ¿verdad? No lo vamos a saber con certeza. Para poder encontrar ese punto, se debe encontrar de manera algebraica. Entonces, se debe resolver las dos ecuaciones simultáneamente para las dos variables. Una forma en que este se puede resolver sería por eliminación, y para esto se escoge la variable eliminar. En realidad, soluciones matemáticas hay distintas para poder encontrar esto. En ese caso, vamos a escoger la variable m o la variable mesa y la vamos a multiplicar o la vamos a dividir entre un número para que el coeficiente de esa variable convertirlo en negativo. Vamos a tener entonces las dos variables, vamos a tener que eran 4 mesas, 3 sillas, igual a 240 para carpintería, y 2 mesas y una silla igual a 100 para el departamento de pintura. Podemos eliminar entonces la m o las mesas, y en este caso, solo por hacer el ejemplo, se va a multiplicar la ecuación
por 2 negativo para poder obtener entonces menos 4 mesas y menos 2 sillas, que eso igual va a ser igual a menos 200. Después de hacer el despeje, vamos a eliminar las mesas y vamos a obtener la cantidad, por ejemplo, de sillas, en este caso de 40. Ok, básicamente cómo sale esto de la parte matemática. Después de convertir la variable en negativo, vamos a hacer que esto va a ser menos 40m menos 2s va a ser igual a menos 200. Pero teníamos la otra que se mantenía en positivo, que la que hicimos negativo fue la del departamento de pintura. Perdón, aquí no era 40, era 4m. Entonces, si nosotros hacemos este despeje aquí por diferencia, menos 4 más 4 va a ser 0m, más menos 2 más 3 va a ser 1s, igual, en este caso, menos 200 más 240 va a ser igual a 40. En este caso vamos a decir que las sillas van a ser igual a 40 dividido entre 1, y eso sería igual, que las sillas van a ser igual a 40. Eso mismo que hicimos anteriormente, lo vamos a ver expresado aquí. Y luego vamos a sustituir el 40 que acabamos de determinar en cualquiera de las ecuaciones. Vamos a sustituir en la primera y vamos a decir entonces que 4m más 3 sillas, en este caso las sillas es el valor de 40, es igual a 240. Y esto despejando nos va a dar el valor de 30. Ya en este caso ya vamos a saber exactamente cuánto va a ser el valor que tendríamos en esta parte de nuestra ecuación. Sería 30,40. Como último paso, lo que vamos a hacer es calcular el valor de la función objetivo en cada uno de los puntos de esquina y vamos a seleccionar cuál es el mejor. Entonces, ya habíamos determinado el primer punto de esquina. Bueno, podríamos decirlo de esa forma. Uno de los puntos de esquina iba a ser 0.0, el otro es 0.80, el otro es 50.0 y 30.40. Haciendo los cambios, entonces va a ser 70 por 0 más 50 por 0 va a ser 0 y así sucesivamente para cada uno de ellos. Y en este caso, el mejor va a ser el que tenemos en el punto de esquina de 30-40. Si ustedes lo ven, entonces la respuesta nos está dando igual a el valor que habíamos obtenido anteriormente pasando las rectas de su utilidad. Lo que pasa es que aquí lo que hicimos fue trabajar con un despeje matemático y en el caso anterior lo que hicimos fue, pues, por decirlo así, una opción de tanteo. Sin embargo, ya en la vida real, con fines prácticos, esto se resuelve con programación lineal. Pues antes de hacer la solución con programación lineal, es importante determinar dos elementos claves, que son lo que es la holgura y lo que es el excedente. Entonces, además de obtener la solución óptima al problema de programación lineal que acabamos de hacer, también va a ser útil saber si se está utilizando todos los recursos disponibles. En este caso, vamos a hablar de holgura como la cantidad de un recurso que no se utiliza. Vamos a decir que hay holgura cuando hay un producto o un recurso sin utilizar. Y para una restricción menor o igual a, vamos a decir que la holgura va a ser igual a la cantidad de recursos disponibles menos la cantidad de recursos utilizados. Es muy importante determinar que aquí la holgura se está hablando para restricciones que sean menores o iguales a. Y eso lo vamos a ver un poco mejor cuando ya estemos haciendo problemas de programación lineal. Entonces, en este caso, dice, en el ejemplo habían 240 horas de tiempo en carpintería disponible. Se fabrican 20 mesas y 25 sillas. ¿Cuánto sería el tiempo de holgura? Entonces vamos a determinar
las variables, o vamos a reemplazar las diferentes variables de mesas y sillas aquí en la fórmula, y lo que nos va a dar es 155. Si nosotros habíamos dicho que el departamento habían 240 horas disponibles y nuestra solución da 155, la diferencia de esto es 85. Bueno, entonces estaremos viendo aquí la holgura que tenemos o la cantidad de horas que nos utilizaron. Si pasamos las variables que ya identificamos de 30 y 40, tendríamos holgura. Bueno, en este caso sería importante que ustedes reemplacen las variables en la ecuación para que se den cuenta que nuestra holgura sería igual a 0. Cuando hablamos del término excedente, se emplea con las restricciones igual o mayor. Vean que antes eran igual o menor. Para indicar la cantidad en que se ha superado el lado derecho de una restricción. Entonces, aquí vamos a decir que el excedente es la cantidad real menos la cantidad mínima. Ok, entonces aquí vamos a suponer una restricción de mesas y sillas combinadas que tiene que ser menor o igual a 42 unidades. Pero se dice que esta compañía decidió hacer una cantidad de 20 mesas y 25 sillas. Si la compañía decide hacer 20 mesas y 25 sillas, al final aquí lo que nosotros estamos obteniendo son 45. En este caso, si nosotros determinamos 42 unidades, o más bien 45 unidades para hacerlo más fácil, menos las 42 que teníamos, esto nos va a dar igual a 3. Y este valor de 3 es la cantidad de unidades adicionales que se generaron en el proceso de producción. Ahora, si nosotros utilizamos las cantidades óptimas que habíamos determinado anteriormente, que eran de 30 mesas y 40 sillas, y si esta restricción hubiera estado presente, nosotros hubiéramos tenido entonces un excedente de 28, que sería lo mismo al restar 70 menos 42. Bueno, lo que tenemos aquí es precisamente lo que les estaba comentando. Ahora, la holgura y el excedente van a representar la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho de una restricción, que eso también es importante. Siempre vamos a tener un lado derecho y un lado izquierdo. Usualmente cuando hablamos del lado izquierdo, lo vamos a abreviar con las letras LHS. Y cuando hablamos del lado derecho, vamos a hablarlo con las letras o las siglas RHS. En este caso, entonces, también vamos a decir que el término holgura se utiliza para referirse a restricciones menores o iguales y el término excedente se refiere para restricciones que sean mayores o iguales. Cuando utilizamos programas de programación lineal, este nos va a dar la cantidad de holgura y también nos va a dar la cantidad de excedente que puede existir para cada una de las diferentes restricciones. Si la restricción tiene holgura o excedente 0, para la solución óptima, entonces en este caso vamos a decir que nuestras restricciones son precisas. Ahora vamos a montar nuestro primer problema de minimización, que me gustaría que ustedes empiecen a trabajarlo solos para ver cómo les podría dar las diferentes restricciones. Vamos a decir que una empresa productora de pollos de engorde está considerando comprar 2 marcas diferentes de alimentos y mezclarlas para ofrecer una buena dieta de bajo costo para sus aves. Se va a decir también que cada alimento contiene en proporciones variables algunos o los 3 ingredientes nutricionales esenciales para los pollos de engorde. Vamos a decir esto. Vamos a decir que cada kilo de la primer marca, aquí dice Mara, pero bueno, es el cada kilo de la marca 1 va a contener 5 gramos del ingrediente A, 4 gramos del ingrediente B y 0.5 gramos del ingrediente C. También vamos a decir que cada kilo de la marca 2 va a contener 10 gramos del ingrediente A, 3 gramos del ingrediente B y en este caso no tiene nada del ingrediente C. La marca 1 va a costar $2 el kilo y la marca 2 va a costar $3 el kilo. Pero
Aquí es muy importante algo. Nosotros vamos a hacer una combinación de alimentos, pero necesitamos tomar en cuenta los requisitos o los requerimientos nutricionales mínimos que deben de tener estos animales. Entonces, los requerimientos mínimos nutricionales van a ser basados en la cantidad de gramos por ingrediente. Entonces, nuestros animales van a requerir 90 gramos de la marca A, 48 gramos, perdón, de la marca no, sino del ingrediente. Vamos a ocupar 90 gramos del ingrediente A, 48 gramos del ingrediente B y 1.5 gramos del ingrediente C. Para hacer nuestra formulación, entonces necesitamos encontrar la combinación de ingredientes que podemos tener para lograr obtener esta formulación y que además sea del mínimo costo. La idea con este ejercicio es que ustedes traten de generar las variables, las restricciones y cuál podría ser la función objetivo.